Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al segundo programa de este espacio llamado Que la RAE mire de lejos. Mi nombre es Isaac Garduño Cruz y en este programa les voy a platicar sobre chismes, catadas, curiosidades, yetazos y voladores de peluca en la literatura y la lingüística. Para esta entrega estamos de manteles largos. Y digo yo y la producción que, como pueden escuchar, nos hace el inmenso favor de editar este maravilloso podcast y nos trae la bonita música de fondo tan navideña, tan en buen tono. Pero sí, hermanas, hermanes, hermanos de las letras, hoy venimos continuando con temática invernal, navideña. Y vengo ofreciendo hasta su humilde puerta, con cubrebocas y bastante bien desinfectada, la novela Después del invierno de Guadalupe Nettel. ¿Qué hay en esta novela? ¿Por qué la escogí? ¿Qué me he encontrado en esta obra? Y yo les digo, drama. Como yo sé que les gusta, que les encanta, y a mí también. Pero también hay mucho sentimiento, mucha cosa bonita, y otra para que pueda llorar a gusto, para que allá en casita usted escuche esto en la noche y pueda llorar tendido leyendo la novela de Guadalupe Nettel. Si ya escuchó este podcast antes o después de este podcast antes o después de leer la novela, y pueda derramar la bonita lágrima, pueda derramar el moco bien tendido, bien largo, bien baboso, ya hasta verde ahí sobre la almohada. Y bueno, pero antes de pasar a la novela, vamos a hablar un poco de la autora. Guadalupe Nettel es una gran escritora e investigadora y no es su única obra, así que vamos a ver. Guadalupe Nettel nació en la Ciudad de México en 1973. Ella, como bien puede ser, como no hay de otra forma, es comadre de carrera, pues estudió letras hispánicas en la poderosísima Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ya más tarde, con la experiencia y con el baño, se fue a hacer un doctorado en Ciencias del Lenguaje por la École des Études en Sciences Sociales. ¿Cómo se quedan con mi francés? Perfectísimo, carísimo de París. Y bueno, Guadalupe Nettel ha escrito libros de diferentes géneros, entre ellos el cuento, que si la novela, que si el ensayo. En 2006 publicó la novela El huésped, recomendadísima, y esta novela fue finalista del premio Herralde 2005. Ya para 2008 publicó el libro de cuentos Pétalos y otras historias incómodas. Poco después, tantito más adelante, vino la novela El cuerpo en que nací, que por ahí me han dicho que también está muy buena. Esta la publica en 2011. Y en 2013, 2 añitos después, obtiene el Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero con el libro El matrimonio de los peces rojos. Y ya para un año después, en 2014, recibe ahora sí el premio Herralde de novela con Después del invierno, con esta fastuosa novela que vamos a estarles presentando hoy. Y no solo ha recibido estos premios, ha recibido otros reconocimientos como a los 17 años, muy chiquita ella, el premio Punto de Partida otorgado por la UNAM en 1992. El Premio Nacional de Cuentos Gilberto Owen en 2007, el Premio Franco-Mexicano Antonin Artaud en 2008 y el Premio Anna Seghers o Seghers, ahí me corregirán, del 2009. Actualmente es directora de la revista de la Universidad de México de la UNAM. Y si usted es muy afecto a la red social, que sea el Twitter, la puede usted seguir como @netelg, todo en minúsculas. Y bueno, ya hemos visto que mucho premio, mucha obra, variedad de creación. Y ya con esto, con este pequeño preámbulo, pasemos a lo barrido, a la obra directamente. Y bueno, la obra comienza por la introducción de los personajes. Y ustedes me van a decir, Isaac, eso siempre pasa.
siempre te tienen que preguntar primero a quién o de qué estamos hablando, ¿no? Y yo les voy a decir, claro, así es como empiezan muchas obras. Otras no tanto, otras empiezan en media res, que es a mitad del jolgorio. Pero en este caso, lo interesante es cómo se construye estos personajes de una forma tan especial. Aparecen al inicio 3 capítulos que presentan a 3 personajes: Claudio, Cecilia y Ruth. Ruth va a ser un personaje completamente desdibujado, pues solo tenemos noticia de ella, siempre mediado todo por Claudio. Entonces realmente quienes están tomando las voces principales en la novela son Claudio y Cecilia. Y se van alternando. Los capítulos nones corresponden a Claudio y los pares corresponden a Cecilia. Claudio comienza hablando de su departamento en Nueva York. Él dice, yo tengo un departamento en Nueva York que no tiene muchas ventanas, que la única ventana da a un muro de piedra y no veo nada, pero siento que me protege. Y justo, o sea, no se describe a sí mismo, no se presenta. Lo que habla es de sus costumbres, de lo que hace su departamento, que es un tipo de presentación pero indirecta. Entonces, en contraposición de lo que pasa cuando se presenta Cecilia, es que ella sí habla desde su pasado, desde su niñez en México, porque ella es mexicana. Habla de su complicada adolescencia y sus primeros acercamientos a la literatura. Todo esto en pasado porque nos lo está narrando desde París. Ahora, lo interesante, volviendo con Claudio, es justo este tipo de costumbres que él tiene. Y eso va a jugar un papel muy importante en toda la novela, cómo se presenten ambos personajes, porque va a definir los caracteres de ambos. Ojo ahí, Claudio se ve a sí mismo muy en sintonía con los modelos de producción. Su vida está completamente dedicada a su trabajo, a cuidar del cuerpo, la silueta, que si la dieta, que si el ejercicio, el gimnasio. Él es hombre fitness, pues es lo que le permite trabajar. Si no cuida su cuerpo, pues no puede trabajar. Y cuida de su hogar, que a su hogar lo ve como una barrera, como un templo entre la corrupción, entre todo aquello que es extraño, todo aquello que es caótico. Es su lugar de orden frente al monstruo desordenado y enorme que es la ciudad de Nueva York. Él tiene un pasado, vamos viendo, que es muy curioso. Vamos viendo que hay ciertas contradicciones en su pasado, que nos revelan hasta muchísimo más adelante en la trama. Viene de un entorno completamente opuesto a la forma en la que él se vive. Él viene de Cuba. Y parece ser, o lo que nos da a entender conforme va avanzando la obra, es que él busca desde esta construcción de sus costumbres cotidianas, de su cotidianidad, despegarse por completo de su vida y de su experiencia en Cuba. Entonces, genera este ambiente completamente estéril, este ambiente completamente ordenado, todo aquello para purificarse y tomar distancia de su pasado. Se concibe a sí mismo también, muy curioso, como un discapacitado para el amor. Pero ojo aquí, hay que tener mucha atención. Él dice, yo soy muy ordenado, yo voy en pro del progreso, yo voy con las ideas de la urbanización, de que las cosas tienen que cambiar, que todo tiene que ser para un fin específico. Pero ojo, él es un macho moderno, en todo el sentido de la palabra. Y vamos a ver que hay una serie de comportamientos que tiene hacia los personajes femeninos, hacia cómo construye a la mujer, y que busca seducir y manipular emocionalmente, y lo dice, se enorgullece de poder ejercer esa manipulación sobre las mujeres alrededor de su vida para satisfacer únicamente su libido. Nunca busca una relación emocional profunda. Inmediatamente después de haberse saciado, agarra, las hace bolita y las desecha. No las vuelve a contactar ni a llamar, pese a que sean compañeros de trabajo. No les habla ni siquiera en la oficina, ni siquiera les dirige la mirada, porque considera que ya no puede haber otro tipo de contacto después de ese acercamiento puramente sexual
con ellas. Como vemos, la palabra responsabilidad afectiva para él no existe, le queda muy grande y no está en su diccionario. Incluso las percibe como seres inferiores y lo recalca constantemente. Según el personaje, no hay mujer para él, salvo su difunta exnovia, que considere una igual. Y esto es algo muy importante, porque todas las relaciones que tenga con entidades femeninas van a apuntar hacia cómo está construyendo a esas personajes femeninas. Le parece que los líos emocionales, como se puede ver, no tienen sentido para él porque no tienen un fin práctico. Y para él todo tiene que tener una finalidad y tiene que tener un beneficio para el individuo. Es una persona completamente individualista. Y para lo único que dice que sirven las relaciones sociales es para subir en el trabajo o en el escalafón social. Entonces, si tú tienes relaciones que te sirven para seguir subiendo o para ascender en las posiciones sociales, en las clases, pues está perfecto. Pero si solamente tienes relaciones emocionales pura mero cariño o porque disfrutas estar con los demás, para él eso no tiene sentido y evita contagiarse o pegarse o disfrutar de la compañía de otros y va por su rollo, él va en su camino derecho como una flecha y nadie lo para. Él es quien nos cuenta también la existencia de Ruth, como se los había comentado. A Ruth la construye, la describe como una mujer en una posición desahogada, con 2 hijos y divorciada. Se sostiene con su trabajo de diseñadora de modas y siempre la envuelve una aura de imponencia, digamos que superficial, porque ella, al ser diseñadora, siempre va muy bien vestida, va muy bien arreglada. También otra cosa importante es que Ruth es mayor que él. Él trabaja en una editorial como corrector. Y Ruth lo que hace es conocerlo gracias a una cena que tiene él con una amiga. Ruth es la amiga de la amiga que se presenta en esa cena. Lo conoce y entonces se queda perdida por él y empieza a invitarlo a cenar. Le dice, hay que vernos, que me pareces muy guapo, porque ve que tiene buen cuerpo, que tiene buena cara, que es un hombre trabajador y todo esto. Entonces dice, me siento atraída. Y entonces empieza ahí a tenderse esta relación entre sus personajes. Y justo ella empieza a tratar de conquistarlo con la grande cena, con el gran vino, el vino carísimo, el vino costoso. Y él recibe todo esto sin mostrar la más mínima muestra de deseos por llegar a la reciprocidad. A él no le interesa si Ruth tiene alguna necesidad más allá de la que él pueda satisfacer con el menor gasto posible. O sea, literalmente. Él piensa que Ruth ya está bien pagada con que él asuma esa serie de beneficios, que él reciba todo esto y ya con eso Ruth está contenta. Porque pues si ella quiere ponerse en esa posición de el amante, él lo acepta y se convierte completamente en el amado de la relación. Y toma todo aquello que le gusta y que le ajusta a su rutina. Mucho ojo, porque aquellas cosas que no le parecen pertinentes a su rutina diaria, las desecha. Le prohíbe a Ruth o indirectamente le manda señales para que no lo siga haciendo. Y ella aprende. Ella empieza a moldarse por completo a su personalidad tan quisquillosa y que constantemente reafirma el dominio que tiene sobre ella. Entonces, vamos viendo qué tipo de relación empieza a construir y cómo Claudio construye sus relaciones con personajes femeninos. Cecilia, por el contrario, es una estudiante de posgrado que está completamente dedicada a sus estudios. Ella es la queen de las becas, la reina de las becas, y ha llegado en un programa justo de beca de posgrado a Francia a seguir sus estudios. Entonces, cuando ella se presenta en Francia, pues se siente muy apabullada, se siente solita, y pues cuando se va de México, su padre le dice, no, te voy a pasar unos números de cuando yo estuve en Francia, te dejo el abrigo, te heredo tal, y tú vas a pasártela muy bien allá, que no sé qué, como yo cuando fui joven y tal. Y entonces ella pues anda mucho en su cabeza que se siente abandonada de alguna forma, que eso es algo muy interesante en la personalidad de Cecilia, ya verán por qué. Y entonces llega a París, no conoce a nadie, y en la fila de la inscripción para el posgrado, para el pago, para dejar el bonito cheque, se encuentra con una franco-cubana que es muy alegre, muy jocosa, de nombre Aide.
Entonces empiezan a echar el chal ahí en la fila, que si cómo te llamas, que si de dónde vienes, que si a dónde vas. Y entonces a Aide le termina cayendo muy bien Cecilia, porque la nota como muy tranquilita, como muy buena niña y así. Y entonces le dice, oye, ¿tú ya tienes dónde quedarte? Y ella le dice, no, pues voy apenas a hablar con unos amigos de mi padre que tiene un edificio, no sé qué. Y ella le dice, no les hables, te vienes a vivir conmigo. ¿Por qué? Porque me caíste bien y aparte, para que no estemos solas. Pero resulta que ella vive con su pareja, Aide vive en un departamento con su pareja, cuyo nombre es Rabej, que es un hombre hindú. Entonces Aide nunca está en el departamento porque se la pasa en la escuela, en el posgrado, y inmediatamente después deja sus cosas en el departamento y se va a los cafés, a convivir, a socializar con sus compañeros, con amigos, con todo esto, y por la noche se siguen las fiestas y llega ya muy tarde al departamento. Entonces prácticamente la relación con Rabej es verse por breves instantes en los cuales pues conviven y todo, y de esto se da cuenta Cecilia. Entonces todo va muy bien. Aide trata de sacar a Cecilia porque ella sigue como muy retraída y casi les habla pero muy poco, y Aide está como preocupadita porque ella sigue siendo muy introvertida. Entonces dice, oye, vamos a la fiesta, que te llevo, que te invito a tal, que vamos a conocer a no sé quién y todo esto. Entonces se carga a la niña en la espalda y se la lleva a la fiesta, pero Cecilia se sigue sintiendo muy incómoda con todos estos ambientes tan escandalosos, tan llenos de gente que no conoce, que viene y que va. La otra ya anda baile y baile y ella nomás ahí sentadita en la esquina. Entonces Aide trata de jalarla, pero ella no se deja y no se deja. Hasta que empieza a ser permeada después de un rato, o sea, va a pasar bastante tiempo. Y hay que aclarar que Cecilia llega a París en la primavera, donde se supone que ella describe, que eso es también muy interesante, cómo es la personalidad de París, de este país ficticio, en la primavera, donde todos son muy amables, donde todos son muy dispuestos a ayudar a todo el mundo, que son muy alegres durante la primavera. Y entonces va pasando el tiempo y entonces empieza a soltar. Y también se da cuenta de algo muy curioso, que Aide, a pesar de que que está estudiando el posgrado, que siempre tiene una opinión sobre la política, sobre la economía, sobre la cultura, sobre las artes, es muy leída la niña y todo eso, entra en la dinámica de la regla o de este discurso de los cuerpos femeninos estéticos de París. Entonces siempre está cuidando su peso, está cuidando su línea, que si come, que si no come y todo esto. Entonces sí, al principio siente que eso es un poco contrastante, pero no califica a Aide como superficial precisamente porque sabe que tal vez Aide lo está haciendo porque a ella le gusta y también porque a todas sus amistades le gustan este tipo de vida. Entonces, para tratar de encajar, ella también trata de entrar en esa dinámica de los cuerpos femeninos. Entonces, de repente ocurre que Aide, en la búsqueda de Cecilia de llegar a encajar en los estándares de la belleza europea, parisina, Aide que baile en una fiesta, que si ya vamos a hablar con los chicos, que si no, que no sé qué. De repente, se dobla el tobillo y ya no puede seguir bailando. Entonces la tienen que regresar, que pasa ahí el drama, que si me duele, que si no, que si vamos al hospital, que si no, que mejor lo curamos en el departamento. Y entonces se van al departamento de nuevo de Aide. Y entonces pues ya empieza su recuperación en el departamento. Evidentemente no puede salir, solamente va al posgrado y todo esto. Y entonces empieza a convivir más con Rabej y entonces empiezan los roces. Que si yo tengo mis propias reglas en la casa, que si yo también vivo aquí, que si tú nunca estás, que si yo hago esto, que si yo hago lo otro. Entonces Cecilia empieza a ver una serie de conflictos constantes. Y Cecilia dice, Sasha, güey, mi amor, yo no quiero empezar una guerra campal porque ya empezó aquí a volar el tacón, el yetazo, las alas de peluca, el fuck you. Y pues ella dice, yo no voy a tomar un bando, yo me salgo de este embrollo, yo no tengo nada que ver y me voy a mudar. Entonces le llama a una amiga de su padre, el teléfono que ella seguía guardando, y le dice, Olga, tiene todavía el piso disponible, que no sé qué. Y la otra le dice, sí, vente cuando quieras, si quieres te lo rebajo a la mitad del precio, yo voy por ti, recojo tus cosas, no sé qué. Y ella dice, no, solamente quiero ver el departamento. Y ella dice, no, pues sí, vamos a verlo, no sé qué, te va a encantar, está súper bonito y no sé qué.
Llegan, ven el departamento, es mucho más pequeño que el departamento de Aide, pero es decente y se da cuenta de que pues estaría completamente sola y todo esto. Y que una de las ventanas da directamente al cementerio Père Lachaise. Entonces esto lo ve como una señal y ya luego les diré por qué. Para Cecilia esto es una señal de que ella tiene que alquilar este departamento. Y entonces le dice a la señora, yo me quedo aquí, a Madame Lefebvre, le dice, yo me quedo aquí. Y entonces ya, le pide a Aide que por favor le traigan sus cosas, ya ella se recupera un poquito mejor, ya le van a dejar con ayuda de Rabelais las cosas y le despiden. Y Aide todavía está muy en contra de que Cecilia se vaya a vivir sola. Siente que ella se va a deprimir, que porque eligió un lugar al lado de un cementerio, que no sé qué. Y por el contrario, Cecilia está muy optimista. Ella dice que se siente mejor ahí, que puede tener más libertad y todo esto. Aide no le dice más y entonces se va. Pero justo otra vez la ataca la melancolía. Y vivir al lado del cementerio Père Lachaise le empieza a crear ciertos hábitos curiosos en los que empieza a tener una cierta fascinación por estar viendo los recorridos mortuorios, los funerales y empezar a categorizarlos entre la persona que tiene más, la que tiene menos, la que es más escandalosa, aquellos que son muy silenciosos, aquellos que son casi que van los amigos más cercanos y la familia más cercana, y hay unos que son con una completa fiesta, que sin música y todo esto. Entonces a Aide se le empieza a hacer esta costumbre de estar mirando por la ventana. Y entonces comienza sus cavilaciones hacia su pasado, hacia su futuro incierto, que no sabe qué va a pasar, que ella sigue en el posgrado, que qué va a hacer con la tesis y todo esto. Hasta que un día no puede más y dice, necesito ruido, necesito un poco de vida aquí, ya estoy yo muy sola y voy a encender el radio. Enciende el radio y aún así eso no le funciona. Escucha la música, escucha los programas, no sé qué, pero se empieza a ir y deja 3 días encendida la radio. Y entonces al tercer día de repente escucha que tras le tocan en la puerta. Para esto Aide le tenía un cierto pavor a la gente francesa, porque como ya les había dicho al inicio, cuando ella llega en la primavera, la gente es muy afable, muy amable, la trata muy bien y todo. Pero conforme va avanzando el invierno, la gente se empieza a poner más hostilita, más agresiva, empiezan a ser más individuales. Y entonces justo en esta parte Cecilia hace hincapié sobre una cultura de la individualidad extrema, en donde comenta que hay un suicidio diario en el metro de París y a nadie le importa, que la gente marginal de repente de la nada pierde los cabales, empieza a gritar, ataca a otras personas porque están completamente desesperados debido a las situaciones tan extremas en las que viven. Entonces la gente, los parisinos de esta París ficticia, etiquetan a esas personas como aquellos que se salieron de los rieles. Y entonces Cecilia empieza a preguntarse muchas cosas. ¿Cuáles rieles? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la certeza que esta gente parisina tiene que yo no tengo? Y que estas personas marginales tampoco tienen. ¿Por qué? Porque ven tan normal vivir embebidos en un ir y venir esquizoide. Y entonces empieza a pensar demasiado las cosas y de repente te tocan en la puerta y ella está atemorizada porque dice, no, de seguro es un loco parisino que me viene a atacar y no sé qué, un vecino desquiciado. Y entonces con mucho miedo abre la puerta y ve que el vecino efectivamente tiene cara de loco, pero le dice, oye, por favor, ¿me dejarías entrar a tu apartamento? Y él le dice, sí, se hace a un ladito y él va directamente hasta su habitación, va con el radio y lo apaga. Y entonces, como si un hechizo mágico hubiera caído sobre este desquiciado, se convierte en una persona totalmente afable. Y le dice que ya había estado un poco harto de que día y noche no lo dejaba dormir el radio y que la pared que está justo detrás de la habitación de Cecilia es la de él. Y entonces, a partir de este encuentro, a partir de esa radio, Cecilia empieza a tener una relación con este vecinito y despierta de ese sopor y de esa comidera de cabeza que tiene durante esos días. Y pues quizá pasa algo más con este vecinito. Pero aquí, justo aquí, en este momento, es cuando las cosas se ponen buenas. Porque esta relación, tantito después de que empieza, se corta repentinamente. Y por azares del destino, o mejor dicho, por la pluma de Guadalupe Nettel, ahí aplica ella el truco, nos hechiza la novela, y Claudio y Cecilia se conocen. Este hombre machista tan egocéntrico, tan
un hombre ilustrado del progreso, se conoce con esta mujer tan indecisa, tan con una sensación de soledad profunda en París. ¿Por qué? Porque Ruth invita a Claudio, después de haber tenido una crisis nerviosa nefasta, porque Claudio se entera que ella se ha medicado durante todo este tiempo desde su divorcio. Él no lo sabía. Él encuentra, una vez yendo a su departamento a hacer la colación, las pastillas de Ruth, y ella le dice con toda tranquilidad que está siendo medicada. De repente, por alguna razón, el psiquiatra que la trata le deja de dar la dosis y él se va de vacaciones. Entonces Ruth cae en una crisis de ansiedad intensa y le llama diario y en todo momento a Claudio. Esto hace que él se exaspere y entonces de un momento a otro trata de quitarse y despegarse a Ruth, por la cual siente una atracción pero también una aversión muy marcada. Y entonces trata de zafarse, pero no, porque siente que debe de protegerla, pero no, porque quiero hacerme el héroe, pero no, porque me da cosa. Y empieza ahí a tener conflictitos hasta que vuelve el doctor, le vuelve a dar la dosis y ella vuelve a hacer la de antes. Entonces ahí es cuando Claudio demuestra una gran gratitud con la medicina actual. Porque la medicina puede controlar al hombre, puede controlar a la humanidad por completo, a las mujeres, puede controlarlas y hacerlas decentes. Y pues ahí vemos otra vez el machismo y este discurso de la medicina que controla los cuerpos, ¿no? Muy interesante también. Entonces, Ruth, para tratar de hacer las paces con Claudio y disculparse por su mal comportamiento, le dice: vámonos un viaje a París. Y entonces Claudio, tan vivo, le dice: sí, vámonos a París, tú me invitas todo. Y entonces pues allá nos vemos, nos la pasamos bien, tenemos una velada romántica, no sé qué, una semanita y ya. Y entonces en ese viaje, él platica que había también estudiado allá en París. Y que había hecho un posgrado y que tiene amigos allá. Y resulta que los amigos que él había tenido en el posgrado son Aide y Rabej. Y entonces me obtuvo a Guadalupe Nettel. Se unen las dos historias a través de sus dos amigos, de Rabej y Aide. Están toda la semana allá. Ruth se la pasa toda la semana allá con Claudio, y que ríe y que yendo de aquí para acá y que entiende. Claudio se empieza a hartar de la personalidad tan superficial de Ruth, o él categorizándola de superficial. Y entonces él trata de regresar a tener estos diálogos con esas personas que había conocido en su posgrado en París. Y entonces trata de verse con Aide y que no le sale, y que quiere verla y ya se va a acabar la semana y entonces no la puede ver. Y el último día, como milagro, Aide le dice: sí, vamos a salir, que no sé qué, ya tengo tiempo, todo esto, y te quiero presentar a una amiga que anda muy tristona, porque como se acaba de tener esta ruptura de esta relación que había comenzado Cecilia con el vecinito, está muy decaída y Aide no tiene noticias de ella. Entonces, para sacarla otra vez de la depresión, le dice: anda, vamos a conocer a este tipo que me ha caído muy bien, que lo he conocido en el posgrado y no sé qué. Entonces ya se presentan y todo, y Claudio se queda completamente prendado de Cecilia. Cecilia literalmente dice que él lo ve como el amigo de su amiga, pero Claudio ya la hizo la mujer de sus sueños. Que si como huele, que si como se ve, que si el sol en su cara, que si todo, ya está voladísimo, haciéndose la fantasía. Y luego pasa que comienza a idealizarla, pero sigue frecuentando a Ruth y él está con Ruth. Entonces ahí empieza la tensión, que si la inseguridad en Claudio. Y mientras Cecilia utiliza a Claudio como una forma de apaciguar el dolor que esta ausencia le genera. Entonces, al principio como que no lo pela, como que sí, él regresa a Nueva York y le escribe un email muy en confesionario, muy diciéndole: yo te quiero, te amo, te adoro, eres todo para mí. Y ella le dice: ok, nos hagamos de conocer, eres una persona agradable, pero no me idealices. Ella le dice: no quiero que me idealices. Y él parece que le dicen totalmente lo contrario y empieza que no, que eres perfecta y que nosotros estaremos, y le empieza a mandar una serie de CDs para que ella lo escuche hasta su departamento de París, y le manda flores hasta el departamento y le dice perfectamente con instrucciones que tiene que hacer y no sé qué. Ella no le hace caso, ella nomás escucha los CDs y le da un comentario ahí y muy cortante sus mensajes y todo, pues cortesía, ¿no?
pero él empieza a ver otras cosas en los mensajes de Cecilia, de que, ay, es que ella me responde, ella me ama y no sé qué. Entonces, él es una fantasía, pero él piensa que Cecilia todavía puede prendarse de él. Y entonces Cecilia empieza a aceptar como este trato, pero él se siente como que la está engañando porque sigue con Ruth. Y Ruth empieza a notar lo extraño, como que ya cada vez la quiere ver menos. Y empieza ahí la tensión, empieza el drama. Y hasta aquí les leo, para que se queden picaditos y continúen con esta maravillosa, filosófica y muy emotiva novela. Y ahora vamos a hablar de la crítica, de lo que se ha escrito de esta novela. Y vamos a empezar con un artículo de Gloria Ignacia Vergara Mendoza, cuyo nombre del artículo es Vertientes narrativas del siglo XXI en las novelistas mexicanas contemporáneas. Ella hace un análisis, ella muy estudiosa, hace un análisis de varias autoras comparando su literatura, y entonces se da cuenta de que hay una serie de recursos literarios que forman sus narraciones. Entre esos recursos, la metamorfosis y la matrofobia, que aparecen en las novelas de Guadalupe Nettel. La metamorfosis es un proceso de cambio que es detonado. O sea, la metamorfosis toda la conocemos como un cambio de forma. Las metamorfosis más conocidas que tenemos aquí a la mano, las metamorfosis de Ovidio, en donde por un castigo divino o por tratar de salvar a esta persona de un peligro, los dioses convierten a una persona en un animal, en una planta, en un objeto, y entonces ahí ocurre la metamorfosis. Pero estas metamorfosis que plantea Nettel en su literatura es un cambio detonado por crisis internas de los personajes, y estas crisis se dan en conjunción con el erotismo, con las relaciones sexuales entre estos personajes. La metamorfosis está muy presente en esta novela, ya que justo en los momentos en que tanto Claudio como Cecilia llegan a vivir su sexualidad, ya sea juntos o separados, ocurren cambios de óptica en las situaciones que les agobian, o ocurren hechos detonantes casi de manera inmediata que permiten la continuidad de la trama. Es decir, ellos están teniendo aquí la asociación que si la humedad haciendo dándole crán al alacrán, y entonces de repente pasa algo. Después de eso cambia completamente el paradigma, cambia completamente su visión de esa situación, y entonces sigue avanzando la trama. Es como un o sea, los detonantes aparecen justo después de eso. Entonces hay una metamorfosis interna. Y para el caso de Claudio, muy interesante, va a haber una metamorfosis externa que tienen que ver, que checar. Yo les dejo ahí también el datito. Ahora pasemos al tema de la matrofobia. La matrofobia, a grandes rasgos, es la relación difícil entre la madre y la hija. Esta relación complicadita. Y Después del invierno se ve en las tumbas. Y ustedes me dirán, ¿por qué las tumbas? Y yo les diré, porque cuando Cecilia está hablando de su pasado, Cecilia hace referencia a que su madre la abandona a ella muy chica, y pues evidentemente la abandona porque la madre tiene un amante. Entonces ella se queda a vivir en la casa de la abuela con el padre, y en la casa de la abuela hay una tumba en medio del patio. Ella no sabe, nadie sabe de quién es esa tumba. Y entonces, en una búsqueda para tratar de cubrir los insultos que le hacen en la escuela, los insultos y las malas miradas que le hace la sociedad porque es hija de la mujer promiscua o de la mujer que ha dejado la familia por irse con otro, entonces ella dice, mi madre no me abandonó, mi madre ha muerto y esta es su tumba. Y entonces a partir de esa relación de las tumbas es como nos empieza a ver estas señales. Por eso decide irse al departamento que está justo enfrente del cementerio, porque tiene esta relación de morbo, de acercamiento, de odio, de rencor, de atracción hacia las tumbas. Y esto va a configurar todas las relaciones que vendrán para Cecilia. Entonces ahí también les dejo el dato. Y continuando, ahora pasaremos al artículo Identidades líquidas en los personajes de Después del invierno de Guadalupe Nettel, escrito por la grandiosa Jessica Berenice López Moreno. Vemos que, o sea, ya teniendo estos recursos, la matrofobia y la metamorfosis, contextualizadas ahora y puestas en juego con
aquello que se llama, que se dice, que se inventó Bauman, ella agarró y lo inventó, ella lo hizo, lo líquido en la posmodernidad. Entonces, Jessica Berenice López Moreno nos dice que Cecilia es un personaje que se vive en esta liquidez. ¿Por qué? Porque es llevada por la casualidad y sus decisiones más superficiales son las que la llevan a los lugares que van a comenzar a darle sentido por momentos, mucho ojo, por momentos a su vida. Ella lo dice tácitamente. De repente ella no sabe qué pasa con su vida, sucede algo, parece que todo empieza a tener sentido, que empieza a tener estructura y de repente pasa otra cosa y vuelve a deshacerse todo, vuelve a caer en la incertidumbre y después pasa otra cosa y parece que vuelve a tener otra vez sentido y pasa. Es un constante ir y venir, es un fluir en este mar de incertidumbre. Mientras que Claudio muestra una actitud completamente aferrada a un pensamiento más moderno. Y es un personaje muy de transición entre la modernidad y la posmodernidad. ¿Por qué? Porque sigue consagrando los valores de la modernidad al cuadrar su vida a lo que él considera el progreso, a lo que él considera esta serie de valores inmutables. Sigue consagrando los valores de la modernidad al cuadrar su vida a lo que él considera al progreso, a los valores de la modernidad, pero también, y es ahí lo curioso, suele disfrutar de la liquidez en el erotismo, en su sexualidad. Y es en este punto en el que el personaje se va a doblar para que esas barreras modernas se vengan abajo. Entonces va a haber ahí una declaración de Claudio de su pasado que es muy importante para ver cómo se construye y por qué genera estas barreras emocionales y cómo él hace este binario de hombre racional, mujer sentimental y todas estas cosas, pero bajo un marco muy moderno, muy cuadradito. Tiene que ver con su exnovia fallecida. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a la exnovia? ¿Por qué? ¿De qué viene? ¿Él tuvo la culpa? ¿No tuvo la culpa? Ahí se los dejo para que se queden picadites. Y retomando aquí Jessica Berenice a Bauman, ella va a señalar dos puntos que son muy evidentes en la novela de Nettel, y es que la palabra comunidad como sinónimo de totalidad se ha convertido en un sinsentido, por lo que lo social ya no es algo estructurado, sino una red que tiene una infinidad de conexiones y permutaciones infinitas. Esto quiere decir que el tejido, la estructura de la sociedad deja y consume y destruye al tejido de la comunidad para convertirse en una sensación más abstracta, en una experiencia abstracta en donde la sociedad está conformada por individuos, pero estos individuos son cada vez más reemplazables. Entonces, si en la comunidad existía un valor en donde cada individuo tenía una función, para la sociedad los individuos pueden ir y venir y eso no importa, porque el tejido se va a mantener, porque lo que importa es el todo de la sociedad y no las partes. Y en contraposición, los personajes se van a estar construyendo desde un individualismo muy marcado, tanto Cecilia como Claudio. Y punto número 2 que recalca Jessica es que existe un colapso de pensamiento y de planificación a largo plazo junto con el debilitamiento de la estructura social. Esos puntos se complementan con el olvido, la formación, los vínculos y las relaciones que se consideran obsoletas porque forman parte del pasado, para una constante preocupación por el presente. Y esto es muy importante. O sea, si ya vimos que ya la sociedad es lo que importa y de repente llega el posmodernismo y le hace cuernos al modernismo y a su sociedad y destruye y desilvana todavía más el tejido social, ahora existe un colapso de los planes a largo plazo. Entonces ya nadie puede hacer planes a largo plazo porque el futuro no existe. Es lo que dice la posmodernidad. El futuro, ¿para qué piensas en el futuro si eso no existe? El pasado está sellado y lo único que tienes es el presente. Y si Bauman agarró y le hizo cuernos a la modernidad, pues Guadalupe Nettel agarra y se para enfrente de Bauman y le hace cuernos porque ella dice: el futuro no existe, el pasado está cerrado y el presente es una jaula.
Entonces en esta novela vemos cómo sufre Cecilia y cómo lo narra, cómo dice que se siente atrapada y constreñida por este presente en el que ella no puede hacer absolutamente nada. Y esta es la preocupación de la que habla Bauman y está reflejada en la vida de Cecilia. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, al final la pregunta que deja con Cecilia, que yo creo, ya esto es mi conjetura mía, Guadalupe Nettel, es ¿qué hacemos en esta posmodernidad? Si el presente es una jaula, ya no hay pasado, ya no hay futuro y tampoco hay un presente. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos aquí y a hablar ya más relajaditos. Ya hablamos de las especialistas que se dedicaron a hablar sobre la novela de Guadalupe Nettel. Vayan a checar sus artículos, vayan a checar la novela. Y ahora vamos a decir aquí yo de viva voz mis opiniones sobre la novela y lo que yo vi en la novela de Guadalupe Nettel. Y para mí hay que recalcar que hay una evidente puesta en escena del pensamiento postmoderno en la novela, como ya lo dijeron los especialistas. Y como buen amante del siglo XIX que soy, agradezco profundamente que la novela tuviese un formato de capitulado tan breve. Vamos a aclarar esto. La novela está construida en 31 capítulos, pero cada uno de los capítulos son extraordinariamente cortos, de 2 a 4 páginas, como una novela de folletín del 19. Y esto va muy en juego con la lógica de la vida actual, de la vida en la posmodernidad. La gente tiene que seguir produciendo, la gente tiene que estar activa, tiene que seguir enterándose de todo, tiene que estar en las redes sociales, tiene que estar en su trabajo, tiene que estar con la familia, o sea, tiene tantas cosas que hacer y tantas cosas que tiene que repartirse en todo esto, que evidentemente la lectura no va a configurarse como algo prioritario para la mayoría. Entonces lo que piensa muy listamente Guadalupe Nettel es, ok, no necesitas sentarte 2 horas a leer 4 capítulos de una novela enorme que no vas a acabar en 1 año o 2 debido al poco tiempo que tienes, sino que yo voy a hacer una novela cortita, sustancial, completamente al punto, completamente impactante, que te va a estar dando pedacitos de información, así poquito, 2 páginas por cada capítulo, 4 máximo. Entonces esto va muy en juego con los hábitos de consumo que tenemos y le da continuidad. O sea, piensen en esto, en estas 2 y 4 páginas da continuidad a la trama. Lleva la atención constante porque son golpes y golpes y golpes de sorpresa para el lector y hay una profundidad reflexiva enorme. Entonces para mí es una genialidad. Yo caracterizo esta novela y yo le doy una calificación de un voladón de peluca, ya que la forma en la que está hecha juega con esta realidad de la posmodernidad y le está hablando al lector de la posmodernidad. Me parece genial. Ahora, otra cosa que yo me di cuenta ya en el contenido de la novela es cómo la misma posmodernidad valida la diferencia de clases de una forma diferente a la modernidad, pero sigue ahí, y la búsqueda por parte de su sector más conservador de la no movilidad social. Eso es tremendo. Parece ser en labios de Claudio y con las actitudes de Ruth que estas personas que están en la cúspide buscan que no exista una movilidad. O sea, dicen, la sociedad es fluida, pero vamos viendo para dónde va el flujo y cómo son las negociaciones de ese flujo. Y también hay algo muy interesante, que eso sucede del lado más económico, más social. O sea, esta lucha de clases, esto que mencionaba también Cecilia, de la gente marginal que de repente pierde sentido en esta modernidad tan desquiciada, en esta posmodernidad tan esquizoide. Entonces, de repente, pasa también del lado de Cecilia que ocurre una secularización de las creencias y hay un fantasma de una espiritualidad posmoderna que es muy flexible. O sea, ella le teme a la religiosidad, pero no a la espiritualidad. Ella se siente aterrada por esta serie de actos, siente morbo, siente curiosidad, pero también le da miedo esta religiosidad extrema o cualquier muestra de religiosidad. Pero si algo tiene que ver con la espiritualidad, no le aterra tanto, lo piensa mejor y suele ser más flexible. Entonces justo es como esta óptica de la posmodernidad, en donde la espiritualidad nos permite jugar con los valores y fluir en las masas de las ciudades imparables. La espiritualidad tiene que ir a tono con el progreso,
Y eso es algo que clava muy bien Guadalupe Nettel. Y bueno, esto es parte de mis observaciones. Yo les dejo aquí los comentarios para que pongan lo que ustedes quieran, que me digan lo que ustedes quieran. Y bueno, hasta aquí por esta ocasión. Les invitamos que lean y conozcan más de la obra de Guadalupe Nettel. Así que ya toca la retirada. Ya escucho que doblan por mí las campanas. Así que mis queridas, querides y queridos, sigan trozando la lengua, sigan torciendo los libros, vivan en esta caótica posmodernidad líquida y que la RAE mire de lejos.